Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Pues fue divertido, la verdad yo nunca lo había tomado el libro en las mis manos, nunca lo había leído. Había visto una serie animada cuando muy niña que había del Quijote, que era lo que tenía de referente del Quijote. Entonces no lo había leído, me pareció muy interesante. El tema es como muy, o sea, no puede decir uno que el tipo está con demencia senil porque todavía es muy joven, no es tan viejo. Pues yo lo considero joven porque yo ya soy mayor que él. Entonces, pues es un hombre de 50 años, está en edad media, pues para mí, que muy solo, aparentemente, porque no tiene esposa, no tiene hijos, tiene una sobrina y la señora que les ayuda en la casa. Entonces, como que él se refugió en los libros para pasar su vida, como esa soledad, los libros fueron su compañía y por eso enloqueció, o sea, por eso quiso vivir esas fantasías que leía. No es tanto la locura, sino es vivir esa experiencia que él leía y le parecía tan novedosa, tan buena, tan enriquecedora para él, porque pues los libros que leía, no leo mucho caballería, pero se supone que los caballeros eran nobles, eran elegantes, eran formales, eran educados. Ese detalle que mencionas me parece interesante que es, claro, ya vamos a empezar a encontrar que va a haber muchos dichos, van a haber muchas fórmulas expresivas no sé si se irán repitiendo, pero habrá bastante de ello. Claro, imaginemos que esto es el año aproximadamente 1600 en una Europa profundamente feudal, en donde, pues claro, estaremos en ese tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento, pero estamos viendo que, pues, digamos, las formas feudales, pues, todavía están ahí vigentes. Eso de el dueño y sus, prácticamente sus esclavos, sus peones trabajando y esa relación que definitivamente yo no podría llamar laboral, sino eso es otra relación de otro tipo, que de nuevo, la obra nos empieza también a mostrar, a presentar también es cómo está configurado ese mundo del Quijote, ¿no? O sea, cómo es que el mundo funciona, a pesar de que lejos no ha ido todavía, pero en esa pequeña salida que tuvo ya alcanzamos a vislumbrar algunos detalles sociales de ese entorno. Con los años uno va encontrando esa riqueza de las palabras claves y no es gratuito que en ese capítulo primero él le dé la connotación de hidalgo. Entonces yo me fui a buscar en el diccionario de la Real Academia, donde define el concepto de hidalgo, que es un poco lo que acaba, no un poco, yo creo que va muy de acuerdo a lo que acaba de decir Clara Ginette con respecto a esa condición social que tenía Don Quijote. Y dice textualmente la definición así: Hidalgo es una persona de ánimo noble y generoso. Pues yo quiero llamar la atención sobre tres cositas que son más como transversales. Y es como él nos introduce en la ficción, nos habla del lector y nos habla de él mismo como escritor. Entonces, él nos introduce en una ficción, pero quiere que esa ficción tenga verosimilitud. Entonces, acude a un recurso que es decir que otros habían escrito y él retomó, que otros que sí conocieron la historia habían escrito y él la retomó. Entonces, es el juego de la ficción y la realidad, ¿no? Queremos que sea ficción, pero queremos que parezca una realidad para que sea verosímil. Y esta realidad se instala en la cabeza de Don Quijote, ¿cierto? Hasta que aparentemente saca la realidad real, se queda con la ficción y esta ficción es su reinterpretación de la realidad, que es lo que hacemos cuando leemos también, ¿no? Tomamos la ficción y la llevamos a ver cómo es que funciona en la realidad. Y nos pone a nosotros los lectores
a buscar cuáles son esos asuntos de la realidad que él está tocando cuando está hablando de lo que piensa y hace Don Quijote, ¿cierto? Y ahí voy a lo del lector. Entonces, él dice que que Don Quijote es un lector pues de prácticamente todo el tiempo, al punto que reemplazó el sueño por la lectura, ¿cierto? Y, pero es un lector que él da a entender que como que no tiene método, porque él desde el comienzo, incluso en el prólogo, él dice que es una persona dispersa, ¿cierto? Que él está haciendo algo y se le ocurre algo más y se va por ese lado. Yo antes de, de empezar quiero agradecerle a Diego por ese comentario que hizo en la sesión pasada. Yo no estuve, pero vi el video de saltarse los pie de página. Siento que cuando su merced lo hizo, me quitó como ese peso lector, digo yo, como esa carga de toca de leerlas porque sí, están ahí, ¿sí? Entonces eso para mí fue como, uf, me liberó como de ese peso y evidentemente sí disfruté muchísimo más como la lectura. Entonces eso por un lado. Por otro, también me gustaría mencionar que con respecto a lo que se ha hablado, yo siento que los libros, o bueno, digamos que esa transición que hace el Quijote o Alonso Quijada, antes de empezar como esa transición al caballero, al ingenioso hidalgo, pues ese proceso de lectura que también mencionaba Nayarit, siento que yo lo escribí así como la caída al abismo de nosotros mismos, ¿sí? Por medio de aquello que llena de sentido el sinsentido de vivir. Hola, dos cosas simplemente. Una, que me llamó mucho la atención, como todo el mundo, cuando ve a Don Quijote, sabe que está loco. Todo el mundo sabe que está loco y le sigue el juego, y le sigue el cuento. Y todo el mundo hace las veces de dama y hace las veces de el alcalde del castillo, etcétera, excepto el que el vecino que lo encontró apaleado y que le dice, oiga, usted no es ni eso ni aquello que está diciendo, si usted es el señor Quijada. Y yo no soy lo que usted está diciendo que soy, sino que yo soy su vecino. Entonces me llamó mucho la atención porque solo uno fue capaz como de plantearle a Quijote, al Quijote, punto de realidad, un punto de realidad, pero sucumbe porque finalmente termina gritando ante la puerta de la casa que abran, que llegó fulanito y fulanita, al que había dicho, pues, bueno, una cosa, eso es como lo primero que me llamó mucho la atención, de cómo ante la locura no sabemos cómo actuar y nos parece que es mejor seguir la corriente que poner un punto de realidad. Y lo segundo que quería decir es que la quema de libros recrea, un auto de fe de la Inquisición, básicamente. Es un auto de fe, el mismo cura lo dice, que al otro día va a hacer el auto de fe y para la quema. Entonces la quema es lo que hace la Inquisición, quemar. Hola, buenas noches. Bueno, quiero hacer tres intervenciones o bueno, comentar tres ideas. La primera es que en una parte no recuerdo si fue en el primer capítulo, que aparece una oración en latín y digamos que la traducción de la oración es muy, o sea, como que es muy sencilla, o sea, realmente no tiene un valor fuerte en cuanto a que por ejemplo, no cita un autor o no es una sentencia o ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que ese hecho es intencional en la medida en que en ese momento el latín era una lengua supremamente importante. De hecho, era asociada directamente con la erudición, ¿no? Que era, digamos, asociada específicamente con el clero, que eran los únicos que tenían pues acceso al conocimiento.
Entonces ahí también vemos cómo de una u otra forma Cervantes desacraliza o digamos como que rompe con esa idea de lo oculto al utilizar el latín para expresar algo tan sencillo. No, pues siguiendo un poquito como con la línea que estaban hablando sobre la realidad en el Quijote, sobre todo esto concerniente a esas nociones, me parece que con la Galatea, digamos que es un detalle que creo que va a ser reiterativo como a lo largo de la novela y es como unos recursos literarios que hacen que uno pues se cuestione sobre su propia realidad, ¿no? Y sobre, digamos, algunas cosas que son como puestas tal vez en las concepciones que uno tiene, digamos, sobre la locura, ¿sí? Que es real, que es ficción, cosas por el estilo que en Cervantes me parece que empiezan a coexistir y que también lo cuestionan a uno. Entonces, digamos que la Galatea es uno de esos recursos literarios que es muy chévere porque ocurren varias cosas. Digamos que por un lado la Galatea pues es una obra anterior a Cervantes, ¿no? Del Quijote, anterior a esta obra. Y él tenía pensado hacerle una segunda parte y en el mismo capítulo alguno de los personajes menciona eso. Entonces digamos que es él mismo se está como autopublicitando en la novela. Dos cositas quiero señalar para terminar. En el capítulo 3, cuando ya está con el ventero, ya él cree que está en el castillo, está adentro, está hablando con el alcalde del castillo, pero de repente el ventero le dice, venga, ¿y usted no tiene plata? Y él dice, ¿como plata? ¿Y eso para qué? No, pues, hombre, ¿no ve que los caballeros necesitan llevar plata porque cuando llegan a estos lugares, ¿qué hacen? ¿Y usted no tiene ungüentos para las heridas? No, pero ¿cómo ungüentos? ¿Y eso por qué? No, pues hombre, ¿usted qué cree? ¿Que es que un sablazo eso se cura solo? Qué interesante todo ese voltear, ya lo hemos mencionado varias veces el día de hoy, se devolvió por las camisas. Sí, o sea, es decir, el Quijote está lleno de las historias de caballería, pero él nunca se imaginó que ser caballero era una cosa mucho más mundana que lo que contaba, pues claro, o sea, es decir, en qué momento se cuenta que la maíz de Gaula pues llega y dice, no, pues es que estoy herido de por acá y entonces me tocó echarme una cremita para herirme, no, pues eso no se cuenta porque era un héroe. Y esa es la gran ruptura con esa literatura. Claro, la literatura de caballería era configurar seres ideales para sostener grandes reflexiones sobre lo humano, ¿no? O sea, el héroe, el amor eterno, o sea, unas cosas enormes que pues obviamente pues, uno no las veía ni las vivía en su cotidianidad y pues evidentemente Cervantes, haciendo consciente todo eso, pues construía su Quijote que llega y dice, hombre, si usted va a salir a la calle, pues lleve curitas porque pues hombre, en algún momento le van a meter un hachazo. Como siempre, agradecerles profundamente su asistencia y participación en este espacio. Me alegra de nuevo volver a ver lleno este espacio, que las personas que son nuevas se han animado a continuar acá en esta aventura de leer el Quijote y de compartir las reflexiones e impresiones. Nos vemos dentro de 15 días. Sigan leyendo, sigan disfrutando, descansen, duerman y ahí nos vemos. Pásenla bueno. Mil gracias, excelente. Gracias, adiós. Muchas gracias, chao. Gracias. Motivador.